Bueno, muy buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están? Espero que bien. Qué bueno verlos de vuelta en esta semana, en este inicio de semana. Se dan cuenta que ya nos falta poquito a poquito, ya estamos en cuenta regresiva, ¿no? Increíble cómo va pasando el tiempo y bueno, espero que este tiempo que haya pasado rápido para mí al menos, también para ustedes y bueno, no haya sido un tiempo de que les haya cansado la materia, ¿no? Espero que estén disfrutando tanto de la materia como también de sus clases. Así que antes de dar inicio a la clase, si me permiten, vamos a orar y luego comenzamos la clase. Padre, bueno eres Señor y queremos agradecerte mucho por tu gran amor, por tu misericordia hacia nosotros, por bendecirnos. Señor, queremos agradecerte por todo lo que haces cada instante de nuestra vida. Padre, venimos recorriendo ya varias semanas, varias clases, y estamos a cuenta regresiva de poder terminar esta materia y queremos pedir tu bendición, Señor, sobre todo en el conocimiento, en el aprendizaje y que lo que pudimos transitar hasta aquí, Señor, que pueda quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y pueda ser de bendición no solo para nosotros, sino para todos aquellos los cuales vamos a compartir también nuestro conocimiento. Señor, quiero pedirte por la clase de este día, quiero pedir que tú puedas bendecir. Gracias, Señor, te doy por los que están presentes de forma presencial. Muchas gracias por ellos, pero también muchas gracias por aquellos que hacen su esfuerzo, Padre, de poder ver las clases, dedicar su tiempo cuando tienen sus trabajos, sus quehaceres, sus ocupaciones, pero hay un anhelo, hay un espíritu que arde en su corazón, el saber y aprender más de ti. Por eso pido una bendición muy especial por todos aquellos que van a estar viendo la clase grabada. Señor, queremos encomendar este tiempo, esta clase en tus manos, pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y quiero decirles de que, bueno, hasta este momento de nuestro recorrido que hemos hecho en el Pentateuco, era un acercamiento muy general acerca de los distintos temas que el Pentateuco nos presenta. ¿Sí? Algo muy general, muy rápido, pero es muy importante, y vuelvo a repetir, las dos lecturas que yo le había asignado, ¿sí? Que la tengan muy presentes. Repitan la lectura las veces que sea necesaria para que ustedes puedan entender un poquito de lo que estamos hablando y del contexto en el cual se encuentra el Pentateuco, ¿sí? Entonces ya vimos los hechos fundantes, sería como la creación, las parejas, la ruptura que se dan, ¿sí? Y los pasajes de los patriarcas, etcétera, sobre todo lo que ya vimos, ¿sí? Y vamos a centrarnos ahora de por qué Israel escribe su historia, ¿sí? ¿Qué importancia tenía la historia para Israel? Sí, permítanme, voy a ver de compartir la pantalla. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito hoy acerca de lo que veníamos viendo ya, que es nuestra materia, el Pentateuco, y vamos a ver un poquito por qué la historia es muy o era muy importante para el pueblo de Israel, ¿sí? Vamos a ver un poquito
los narradores e historiadores de Israel en este tiempo, y los narradores e historiadores son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Vamos a comenzar hablando acerca de los que narran y vamos a utilizar un poco la imaginación. ¿Sí? Vamos a utilizar un poco la imaginación. Discúlpenme, pero estoy con una alergia muy fuerte. Vamos a utilizar un poquito nuestra imaginación, ¿sí? Yo siempre les decía a ustedes y les vuelvo a decir, a mí en lo personal me gusta sumergirme dentro de la historia para poder entender y vivir un poquito el contexto de lo que ellos vivían, ¿sí? Así que los narradores e historiadores son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a sumergirnos un poquito y vamos a ver que quizás fue una noche de frío junto al fuego cuando comenzó a contarse la historia de Israel. Sí, tal vez primero los ancianos que recordaban las andanzas de los antepasados, sí, famosos, los patriarcas, y luego más tarde los grupos, ¿sí? Del desierto, relatando las penalidades, ¿sí? O todo lo que ellos habían sufrido en Egipto y la terrible marcha sobre o pasando por el desierto, ¿sí? La terrible marcha por el desierto hacia la tierra prometida. La revelación concedida por el Señor a Moisés, ¿sí? La revelación concedida por el Señor a Moisés. Tal vez era un tiempo en el cual ellos se sentaban en familia y empezaban a contar sus historias, ¿sí? Hoy eso no es muy normal tal vez para nosotros, porque yo no sé ustedes, pero en mi caso muy poco ocupamos tiempo cuando tenemos en familia para recordar a nuestros antepasados. Obviamente, si hay en algún momento alguna pregunta respecto a mis antepasados de mis hijos, bueno, depende de lo que quieren saber, les cuento, depende de lo que yo recuerdo, de lo que me contaban, bueno, yo les cuento a ellos. Y seguramente a ustedes les va a pasar lo mismo. Por eso tenemos que pensar y recordar siempre que fue una historia que fue oralmente mantenida, ¿sí? Contando una generación a otra generación. Luego, más tarde, vendrían los poetas populares que son los grupos del desierto, ¿sí? Son los grupos del desierto que van a relatar las penalidades sufridas en Egipto y la terrible marcha, ¿sí? Hacia la tierra prometida, ¿sí? Y también vamos a ver que van a venir luego los poetas populares, ¿sí? Los cantores de gestas realizadas contra los filisteos, ¿sí? No faltaban sacerdotes, tal vez, que en la peregrinación anual que ellos hacían al santuario, relataban al pueblo cómo se apareció Dios en aquel lugar sagrado a ellos. Sí, ustedes recuerdan que el pueblo peregrinaba una vez al año al lugar santo, a Jerusalén, al templo, y bueno, en ese viaje, en ese peregrinar, tal vez en esos días de caminata, sacerdotes o personas que iban con ellos relataban lo acontecido y de cómo Dios se había aparecido a ellos en el lugar sagrado, a los antepasados hablando, ¿sí? Recordemos que se pasaron muchos años de que los sucesos pasaron y se los pone por escrito. No es que iban pasando los sucesos y ellos iban escribiendo.
¿sí? Ya pasaron muchos años, ellos van recordando y entonces empiezan a poner por escrito todos los sucesos que venían contando los mayores serían, ¿sí? Recuerden que estamos en la época de la tradición oral, ¿sí? Que se transmitía oralmente todo lo que sucedía. Y así, de boca en boca, transmitida oralmente, comenzaron a conservarse y a enriquecerse las tradiciones históricas de Israel. Ustedes permítanme un segundo, por favor, que voy a tomar una medicación, que mi alergia me está complicando y ya estoy con ustedes, ¿sí? Bien, vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces es cómo se fueron conservando, ¿sí? Las historias de boca en boca fueron transmitiéndose oralmente y comenzaron a conservarse y a enriquecerse las tradiciones históricas del pueblo de Israel, ¿sí? Eh, Siempre tenemos que recordar eso. Algo muy importante es que la cultura del Medio Oriente, principalmente del pueblo hebreo, la memoria jugaba un papel fundamental, ¿sí? Nosotros hoy ya estamos complicados porque hasta lo que nos dijeron hoy a la mañana, ya seguro ahora ya nos olvidamos, ¿no? Al menos a mí, ¿no? O decimos, recuérdenme, recuérdenme, ¿sí? Tenés que buscar a tus hijos al colegio a las 5 y bueno, recordame cuándo es el horario y falta media hora, ¿sí? Entonces, para el pueblo del Medio Oriente era muy importante la cultura de ellos de mantener vivo o recordar todo eso, principalmente del pueblo hebreo. La memoria jugaba un papel fundamental en medio de ellos y no pasaba lo mismo con el occidente. No pasa eso hoy con nosotros, ¿no es cierto? Nosotros somos re olvidados, como decía recién, y si ahora le preguntamos a alguien cómo fue la historia de tu antepasado, y no sé si algunos se acordarían, ¿sí? Tal vez algunos sí y otros no. Si yo le pregunto a ustedes, ¿recuerdan la historia del abuelo de ustedes? ¿Qué me dirían? Muy poco, unos sí, otros no. Imagínense, y si le digo, ¿y del bisabuelo de ustedes? ¿Qué me dirían? Nada, ¿no es cierto? Bueno, a mí me pasa lo mismo, pero para ese pueblo no, ellos tenían muy presente las generaciones que iban pasando, ellos la tenían en la memoria, ¿sí? En la memoria. Para ello era muy importante recordarles, ¿sí? Conservar en la mente todo lo sucedido, ¿sí? Nosotros eso ya ahora se nos complica porque nosotros no tenemos esa costumbre. En el occidente el papel eh, de la memoria y de los relatos eran bien fundamentales, ¿sí? Porque eran la manera en que ellos tenían, primero, para conservar esas tradiciones, ¿sí? Y segundo es que conforme a estas tradiciones fue avanzando de boca en boca, de generación en generación, y se fueron enriqueciendo las historias, sería, y se enriquecieron, sin duda fue, ese enriquecimiento, sin duda fue el Espíritu de Dios el que fue guiando, ¿no es cierto?
Vamos a pasar acá hasta el momento que surgió una clase más culta, ¿sí? En torno a la corte ya de Jerusalén. Permítanme a ver si puedo mover algo acá. Ahí. En torno a la corte de Jerusalén en el siglo X antes de Cristo, y también le interesaban otros datos. La lista de los gobernadores de Salomón, los distritos en que dividió su reino, el lento proceso de construcción del templo de Jerusalén y del palacio, con sus numerosos objetos y sus cultos, objetos de culto o de adorno. Sí, ahí sucede esto. Va a pasar algún tiempo, van a pasar algunos años y ahora, 10 siglos después, ¿sí? 10 siglos después, surge una clase más culta. Y esa clase culta es una clase que tenía mayor preparación, diríamos, ¿sí? ¿Vieron cómo va avanzando la ciencia, la tecnología? Bueno, ahí empezaba a avanzar eso, y esta clase, 10 siglos después, era una clase ya más preparada, y entonces ellos tenían una cierta influencia por los diversos avances, ¿sí? Y conocimiento que se tenía en aquellos tiempos. Y en este tiempo, en el pueblo de Israel nace una generación, podríamos decir, más refinada o preparado en cuanto a las escrituras. ¿Sí? No solamente ahora van a recordar, sino que ahora van a empezar a escribirlo, ¿sí? Y a investigar un poquito más. Y esa clase culta se forma alrededor de la corte de Jerusalén. Ya tiene otra formación, diríamos, o otros intereses. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a tocar otros temas en el contexto o en el texto sagrado. No les interesa mucho escribir sobre el templo, sobre el desierto, etcétera, etcétera, sino tienen un interés en otras clases de datos porque viene en función de la corte del palacio, ¿sí? Ellos ya les interesa tener una lista de los gobernadores, de cómo se dividió, cómo repartieron, y así sucesivamente ellos empiezan a escribir de otra manera. Y todos ellos comienzan a usar las escrituras, no quieren que datos tan importantes se pierdan con el paso del tiempo, ¿sí? Ahí entonces es lo que ellos empiezan a hacer, empiezan a escribir. Y todas estas tradiciones se conservan de manera oral, pasar mucho tiempo, ¿sí? Hasta llegar a este momento para que pudiesen ponerlos por escrito. Quiere decir eso que no iban caminando e iban escribiendo. Quiere decir de que no había un libro de registro de cada cosa que ellos iban pasando, ¿sí? Sino que, bueno, iban recordando hasta el punto de que alguien dijo, bueno, esto no solo tiene que estar en nuestra mente, en nuestra memoria, sino que tenemos que empezar a escribir, porque evidentemente escribir en esos tiempos representaba un gran desafío también, ¿no? Por eso tal vez muchos tenían eso en la mente o tenían esa capacidad para recordar todas las cosas, ¿sí? No era nuestro tiempo, no había computadora, no había fotocopiadora, no había bolígrafos, virome, como le decimos. En el desierto no había tinta, ¿sí? Y no tenían animales suficientes como para poder hacer los pergaminos, y tampoco había suficiente papiro, diríamos, para anotar. Entonces, la única forma de conservar era la forma
¿sí? De recordar y de transmitir oralmente todo lo que ellos venían pasando, ¿sí? Los escribas, los que van a ser los encargados de poner por escrito las tradiciones, van a tener mucho cuidado, un cuidado increíble, ¿sí? Van a contar exactamente las letras, ¿por qué? Porque van a tener que escribir con mucho cuidado para que no se distorsione la historia de ellos, ¿sí? Que no se distorsione, que se siga santificando el nombre de Dios, ¿sí? Estoy hablando ya los escribas que empezaron a escribir en los papiros o en los pergaminos. Ahora vamos a ver la importancia de la historia de Israel. ¿Por qué creen ustedes, por qué los israelitas concedieron tanta importancia al contar la historia? ¿Por qué para ellos era tan importante contar la historia o contar su historia? ¿Qué creen ustedes? ¿Saben por qué? Porque su historia era el lugar donde ellos han tenido el encuentro con Dios. ¿Sí? Su historia era eso, porque ellos habían encontrado a Dios. ¿Sí? Entonces, era muy importante eso. Y cuando hablamos de los historiadores bíblicos, los tiempos de Israel, quiero decirles que esos historiadores no tienen ningún parecido con los historiadores modernos, ¿sí? Como los de hoy. Totalmente son muy diferentes. Los historiadores modernos basan su autenticidad y se esfuerzan por escribir la historia de manera muy cercana a la realidad hoy, ¿no es cierto? Como datos históricos, pero los historiadores, sí sagrados, no tienen esa función, no estaban influenciados por el método de la investigación. Ellos no investigaban. Vieron que hoy, cuando se escribe una noticia o se escribe algo, bueno, hay una gran investigación para poder escribir las cosas que realmente coincidan bien, ¿sí? Sin imaginarse, sin quitar de la escena ningún detalle, que todo esté ahí. Bueno, en la antigüedad no, en la antigüedad el escritor resaltaba en el texto lo que a él le parecía que era importante que esté ahí para el fortalecimiento de la fe de ellos y bueno, para que ellos no pierdan la historia, ¿sí? No tenía esa función, no estaban influenciados por el método de la investigación de ellos, por la cultura griega, por científicos, por la arqueología, por la geografía, etcétera. No estaban influenciados por eso, no les interesaba eso. Ellos no tenían esa formación, diríamos, ¿sí? Su intención era otra. Entonces, no vamos a confundir nunca un historiador moderno con un historiador bíblico, ¿sí? Nunca podemos confundirlos ni tampoco asemejarlos. Por eso las historias que aparecen en el texto bíblico pueden ser que algunas no concuerden con lo histórico o alguna otra cosa, ¿sí? Pero es porque al escritor no le importaban esos datos, ni siquiera se puso a pensar que sus escritos algún día se irían a poner debajo de la lupa de científicos tan rigurosos como lo tenemos hoy en el siglo XXI. O sea que los escritores jamás pensaron de que algún día alguien iba a tomar sus escritos y los iba a examinar, los iba a poner a prueba, los iba a investigar de tal manera como lo estamos haciendo o como lo hacen hoy en día, ¿sí? Simplemente ellos escribían para ellos, para recordar,
su historia, ¿sí? Entonces, la historia es para que Israel recuerde, sería el lugar de encuentro con Dios, ¿sí? Esto es un término teológico. Israel va a interpretar la intervención de Dios en la historia y entonces el Dios que vemos o que vamos a encontrar dentro del Pentateuco en el texto sagrado es un Dios que se mueve en el pasar de la historia. No es un Dios que se queda quieto, es un Dios que se va moviendo en el pasar de la historia, no es un Dios que termina en una mentira, diríamos, o en un nada, en una fábula, sino más bien es un Dios que se va a mover en la historia y en todas las ocasiones se va a mover por encima de la historia, ¿sí? Entonces, la historia para Israel es fundamental. La historia de ellos es fundamental porque va a ser la forma en que ellos van a demostrar que Dios es el único Dios, porque Dios es el que le estaba acompañando y guiando siempre, ¿sí? Y la fe de ese pueblo no se basa en mitos atemporales ajenos al espacio, al tiempo que nosotros o que a nosotros nos rodea, ¿sí? La fe de Israel no es una fe que se pierde en el tiempo, una leyenda en la historia construida a través de imaginaciones. La fe de Israel no se basa en esas situaciones que siguen a los dioses de las culturas paganas, ¿sí? Que llega un tiempo y se olvida, que llega un tiempo y desaparece, que terminaban perdiéndose, ¿sí? Los dioses paganos siempre terminaban perdiéndose y que también se volvían a crear otros dioses para mantenerse en el tiempo y que tenían que tener un montón de acciones para que las divinidades no se pierdan. Siempre tenían que hacer algo para mantener vivo a ese dios o activo, diríamos, entre ellos. La fe de Israel no era esa. La fe de Israel era mostrar a un Dios vivo, a un Dios activo en todos los momentos, a un Dios que le sigue cuidando, le sigue guiando, sigue estando con ellos. La fe de Israel no se basa en mitos atemporales, ¿sí? Sino que es una fe real que habla de un Dios que habla con Moisés, que habla con Abraham, que se revela a Jacob. Es un Dios que se presenta y presenta ciertas emociones y el escritor sagrado trata de explicar esas emociones cuando Dios, por ejemplo, se irrita y dice, eh, y le pasó al Señor o le pesó al Señor haber creado al ser humano, ¿no? El escritor deja plasmado eso para que ellos vean o puedan entender de las emociones también que tiene ese Dios al cual ellos ahora están sirviendo, ¿sí? Es una fe que nace y se desarrolla en contacto directo con los acontecimientos de nuestro mundo y que a través de ellos Dios revela su amor, su perdón, su interés por el hombre, su afán de justicia, sus deseos y planes con respecto a a la humanidad. ¿Sí? Es un Dios que vemos muy activo en todo el contexto del Pentateuco, que juega un papel muy importante y principal. Y en todo lo que sucede vamos a ver a un Dios que va a revelar su amor hacia el pueblo, ¿sí? Siempre vamos a ver a ese Dios activo, a ese Dios pendiente, a ese Dios presente, podríamos decir, ¿sí? No es una revelación que cae del cielo, perfectamente esbozada y concretada en todos sus pormenores.
de una vez y para siempre. Dios se revela poco a poco, paso a paso, no a través de un libro, sino a lo largo de la vida, ¿sí? Si yo le pregunto ahora a ustedes, el Dios al cual nosotros servimos, ¿qué creen ustedes? ¿Se encierra dentro de la Biblia? ¿El Dios al cual servimos queda encerrados con su poder dentro de la Biblia? ¿Qué creen ustedes? No, pastor, no se encierra dentro de la Biblia. Es real, está ahora. Totalmente, totalmente, muy bien, hermano Walter. El Dios al cual nosotros servimos, el Dios de nuestra fe, no se encierra en la Biblia, sino que se va revelando en nuestra vida poco a poco, así como fue revelándose al pueblo de Israel, ¿sí? Dios va revelándose poco a poco, paso a paso, a través eh, no a través de un libro, sino a lo largo de la vida de la humanidad, de nuestra vida. Dios se va revelando, Dios va demostrando su poder en nosotros. Entonces Dios no se limita solamente dentro de la Biblia, ¿sí? Sino que Dios sobresale mucho más allá de todo eso y demuestra su poder a cada paso que nosotros vamos dando y a través de cada circunstancia de nuestra vida. ¿Sí? Dios se va revelando, Dios se va mostrando, Dios se va haciendo conocer, ¿sí? Dios se va haciendo tangible, podríamos decir, en nuestra vida. Ahora vamos a ver los principales géneros literarios en los libros narrativos. Nosotros vemos que existen distintos géneros literarios, ¿sí? O narrativos. Quien abre un periódico, un diario, ¿sí? Por la mañana sabe que cada noticia hay que leerla a su manera. Hoy ya no es más tan común de que alguien compre un diario. Pero me acuerdo que antes la única forma de poder informarnos, de estar activo, de ver todas las cosas, era un diario, ¿sí? Y creo que todos ustedes, o un periódico, le dicen en otro lugar, ¿no? Todos ustedes conocen lo que es un diario o es un periódico. Y no todas las noticias que encontrábamos dentro de los apartados del diario o periódico las leíamos de la misma manera. ¿Sí? No son lo mismo las páginas de información política, por así decirlo, como un ejemplo, que la página deportiva. Era totalmente diferente. Cada autor, según la materia que trata, utiliza un género literario diferente, ¿sí? Cada redactor, ¿sí? Cada noticia hay que leerla de manera muy diferente. No es lo mismo las páginas deportivas que los policiales, ¿sí? No vamos a leer de la misma manera, no va a estar narrada de la misma forma, o no va a ser lo mismo leer la noticia policial deportiva que la noticia económica, ¿no? Totalmente va a ser diferente la narración. Cada autor, según la materia que trata, va a utilizar el género literario o un género literario diferente. Por ejemplo, a ver, a ver si se anima alguien de ustedes si sabe. Si no sabe, no hay problema. ¿Qué creen ustedes que son los salmos? ¿Qué clase de géneros literarios encontramos en los salmos? Poéticos, Ajá. Muy bien, hermana. Los salmos son canciones, son poemas, ¿sí? Los salmos son poéticos.
Los salmos son poéticos y a veces los leemos como historias que no sé, como si leyéramos el libro de números, como un censo, ¿sí? Como un censo. Y el salmo o los salmos, sí, tienen ese detalle o esa característica muy importante que son canciones o poemas, son salmos poéticos. Quiero darle un ejemplo. Fíjense ustedes si nosotros vamos al Salmo 90, el Salmo 90, y si yo le leo el Salmo 90, sí, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde los siglos hasta los siglos, tú eres Dios. No tiene sentido si nosotros leemos así. Ahora, si yo agarro el Salmo, ¿sí? Y digo, Señor, ¿sí? Tú nos has sido refugio de generación en generación, ¿sí? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Hay diferencia o no hay? Claro que sí, hay diferencia. Bueno, cuando nosotros entendemos de que cada escrito tiene un género literario, vamos a darle la interpretación correcta también. Vi un ejemplo nomás en el Salmo 90, podría dar ejemplo de cualquier otro salmo, ¿no es cierto? Un salmo poético, un salmo cantado, un salmo lleno de expresiones, ¿sí? No solamente como leer o pasar un censo o nombrar los nombres de las personas, pasar una lista, ¿sí? Vamos a pasar lista y así se va pasando los nombres y bueno, no cada escrito tiene un género literario. Y ese detalle es elemental. Tardó mucho tiempo en ser advertido en la ciencia bíblica, pero es importantísimo para valorar, sí, para valorar, perdón, para valorar correctamente las afirmaciones de los autores, ¿sí? Lo que dice un poeta podemos interpretar tan literalmente como una lista de funcionarios, por así decir, de Salomón, ¿sí? Por ahí, una lista de funcionarios es simplemente tomar lista de los funcionarios, saber si están o no están presentes, ¿sí? Vamos yendo hasta acá, ¿vamos entendiendo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito ahora lo que vamos a encontrar también van a ser varios discursos, ¿sí? Dentro de lo que es el Pentateuco. Por ejemplo, discurso de despedidas y ahí tenemos citado algunos textos. No se preocupen que ese material lo voy a compartir a la plataforma, lo van a tener para comprobar los textos que dicen ahí, pero van a haber muchos discursos dentro de lo que es el Pentateuco, los escritos, ¿sí? Van a haber escritos políticos, ¿sí? Que se van a dar también. Van a haber arengas, sería sermones, proclamación, dirigirse a alguien, ¿sí? Eh, eh, proclamar algo, podríamos decir también, vamos a ver todo eso, ¿sí? Algo como, digamos, hagamos, no tengamos miedo, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a encontrar esos discursos dentro de esos géneros literarios. Vamos a encontrar oraciones, ¿sí? Oraciones, intercesión, ¿sí? Donde se va a interceder. Vamos a encontrar confesiones también, donde se van a confesar.
Vamos a encontrar acciones de gracias también, ¿sí? Dando gracias. Y también vamos a encontrar documentos, ¿sí? Documentos donde vamos a ver algunos contratos, algunas cartas, listas genealógicas que vamos a encontrar de oficiales y de varias otras listas, sí, de ciudades, de pueblos, vamos a encontrar también, y decretos, sí, también vamos a encontrar decretos dentro de las narraciones. Ahora vamos a ver narraciones históricas, sí, estos son algunos de los géneros literarios que vamos a encontrar en las escrituras, sí. Hay una pregunta que se hace. Ya le pregunto, vamos a ver informes que se daban, informes, ¿sí? Vamos a ver historia popular también, y también autobiografías como la de Nehemías, que él propio se escribe, sería, ¿no? Y también hay una pregunta que se hace desde la crítica bíblica hacia el Pentateuco, ¿sí? Hay una pregunta que se hace cuando nos referimos a la crítica bíblica, no tenemos que tomarlo en un sentido negativo, sería, ¿sí? De que vamos a criticar, cuestionar lo que está escrito, porque la crítica bíblica no, lo que hace es dar algunas respuestas en relación a algunos dilemas que se van que a veces el texto mismo nos va planteando a nosotros, ¿sí? Y hay relatos, bueno, también de sueños y visiones. Y ahora viene la pregunta fundamental, ¿sí? O la pregunta que muchos se hacen. ¿Escribió Moisés el Pentateuco? ¿Qué creen ustedes según lo que ustedes pudieron leer en la lectura? ¿Fue Moisés el que escribió el Pentateuco? ¿Le daríamos a él la autoría de los escritos del Pentateuco? ¿A alguien le gustaría compartir? Está difícil para contestar la pregunta, ¿no? Sí, está difícil. Lo que pasa que leyendo la última parte de lo que usted me dio para leer para hacer el mapa, está muy Ajá. dividido ahí. Pero si usted me da una opinión personal, para mí lo escribió. Va, si bien no lo escribió, pero, pero sí fue el autor. Fue el autor. Bueno, vamos a ver un poquito, ¿sí? Vamos a ver un poquito esto. Hay algo muy interesante, ¿sí? Hay algo muy interesante que nosotros tenemos que saber que hasta el siglo XIX, de manera unánime, ¿sí? Había venido trayéndose la tradición de que el autor del Pentateuco, es decir, quien había escrito Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, había sido Moisés, ¿sí? Hasta el siglo XIX se venía sin dudar eso. Hasta ese momento las tradiciones habían establecido que Moisés era quien había escrito el Pentateuco, ¿sí? Nunca nadie había puesto en duda esa postura. Incluso los judíos lo habían reconocido como tal, ¿no? Como autor del Pentateuco, y el mundo protestante de igual manera, aunque ya había antes algunas sospechas de que no fuera Moisés. Pero hasta el siglo XIX, como que todos tenían ese mismo pensar y ese mismo sentir de que sí era Moisés el escritor del Pentateuco. Obviamente,
Yo lo que le estoy compartiendo son las hipótesis, sí, que se van dando y que nosotros tenemos que respetar, porque en definitiva quiero decirles eso. A ver, si no escribió Moisés el Pentateuco, ¿cambia la palabra de Dios? Ahora, si escribió Moisés el Pentateuco, ¿cambia la palabra de Dios? No, muy bien. Eso quería que nosotros podamos llegar a ese consenso, ¿sí? O sea, si fue Moisés el escritor o no fue Moisés el escritor, nosotros seguimos creyendo que la palabra es palabra de Dios, porque quien fuera que haya escrito, ¿sí? Hombres fueron inspirados por Dios. Eso creemos, ¿no es cierto? Que toda la palabra es inspirada por Dios. Pero bueno, se da, como ya les dije, el Pentateuco es puesto bajo una gran lupa ahora, en el siglo XXI, de personas realmente estudiadas, de personas que empezaron a ver detalles y a cuestionar eso. Entonces, hay varias evidencias. Vamos a ver la evidencia interna que dice la postura de que Moisés es el escritor y viene de una evidencia interna, ¿sí? Que es decir, que el mismo texto sagrado nos da la idea de que quien escribió todo esto fue Moisés, ¿sí? Esa es una de las evidencias, la evidencia interna, la que vamos a encontrar dentro del texto. Y la primera, vamos a ver en el libro de Éxodo 17:14, después de la batalla contra los amalecitas, recibe esta orden de Dios, ¿sí? Permítanme leer Éxodo 17:14. 17:14 que dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek y debajo del cielo, de debajo del cielo, ¿sí? Esas son evidencias internas en la palabra que por ahí nos hacen ver o entender de que fue Moisés. ¿Por qué? Porque dice, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, ¿sí? Esa es la primera evidencia interna que nosotros vamos a encontrar. Después vamos a tener otra evidencia interna un poco más tarde cuando nos encontramos, que es la segunda evidencia, ¿sí? Que está en Éxodo 24:4, cuando nos encontramos en el monte Sinaí, Éxodo 24:4, que dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, ¿sí? Ahí vemos narrado eso. Y Moisés puso por escrito, dice una versión, y la otra dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Sí? Esa es la segunda evidencia interna que vamos a encontrar. La tercera, más aún, incluso las etapas del desierto, ¿sí? Cómo se fue consignando por escrito. En Éxodo 33, perdón, Números 33, estamos hablando del desierto. Número 33, número 33, 1 y 2, dice lo siguiente. Estas son números 33, 1 y 2.
Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió, ¿sí? Escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová, ¿sí? Ahí vemos otra evidencia interna y la cuarta que vamos a ver, y por último al final del Deuteronomio, se indica tres veces en el mismo capítulo la actividad literaria de Moisés, ¿sí? En Deuteronomio, capítulo 31, verso 9, Deuteronomio 31, verso 9, dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, ¿sí? Deuteronomio 31, 9. Fíjense, 31, 22 dice, y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y en el mismo Deuteronomio 31, verso 24 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Sí, esas son algunos textos que usan la evidencia interna para decir de que, bueno, de que Moisés fue el que escribió. Estos textos nos dan una evidencia de que Moisés fue el que escribió, pero no hay una evidencia de que Moisés haya escrito todo el Pentateuco, ¿sí? Puede ser de que Moisés haya escrito una gran parte del Pentateuco, pero hay una gran certeza o una gran evidencia de que Moisés no haya escrito todo el Pentateuco, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos argumentos contra la teoría tradicional. Y no voy a plantear esta parte como una parte académica de por qué se llega a esta conclusión. Hoy solamente vamos a ver algunas situaciones que encontramos en el texto bíblico y que nos hacen pensar que no fue solo Moisés el escritor, ¿sí? ¿Sí me entienden eso? Que no solamente fue Moisés, ¿sí? Sino que había otros escritores. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar cortes y tropiezos en las narraciones, ¿sí? Sería muy difícil que un mismo escritor escribiera o planteara relatos diferentes. A ver si me entendieron lo que le dije. Sería muy difícil de que un solo escritor planteara o escribiera relatos diferentes dentro de su propio escrito, ¿sí? Por ejemplo, la creación. ¿Recuerdan cuando abordamos el libro de Génesis? ¿Sí? Ahí nos vamos a dar cuenta que hay algunos tropiezos, podríamos decir. ¿Por qué? Porque hay dos narraciones de la creación. Entonces ahí entra un poquito en juego el preguntarse y llegar a la conclusión de que no haya sido solamente uno el escritor, ¿sí? La narración sería de la creación, el estilo y la forma son totalmente diferentes en una narración de la creación a la otra narración, ¿sí? Eso es uno. Lo que también vamos a ver, el relato, bueno, el relato de la creación, y después vamos a ver el nacimiento de Seth, y después se va a dar o se va a hablar de los orígenes de Adán de vuelta, ¿sí? Eso es como que contar algo y después en el capítulo siguiente volver a contar algo que pasó mucho antes. Si ustedes me permiten, para darle un ejemplo, vamos a ir al libro de Génesis 4.
Génesis 4:26. Fíjense, fíjense que cuando nosotros hablamos de la creación, quiero decirles eso antes, cuando hablamos de la creación estamos hablando de Adán y de Eva, ¿no? Donde narra y dice Adán y a su esposa Eva, o a la mujer Eva. ¿Sí? En el capítulo 4, mucho después de la creación, dice en el verso 26, y Set también le nació, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así termina el capítulo 4 de Génesis. Ahora fíjense el capítulo 5 de Génesis, sí, capítulo 5, verso 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Vuelve a retomar, ¿no es cierto?, algo o vuelve a retomar un suceso que había ya acontecido muchísimo tiempo antes. Entonces, eso pone o da argumentos a decir de que, bueno, no fue el mismo escritor, ¿sí? Que escribió todo eso, porque como que se van cortando o poniendo tropiezos, diríamos, en lo que es la narración. Y también vamos a ver en Éxodo 19, cuando Dios ordena a Moisés a que baje del monte y suba de nuevo con Aarón, ¿sí? Eh, Eso también va a dar ahí un poquito algunas dudas en contra de que Moisés fue el escritor del Pentateuco, diríamos, ¿sí? Y estos ejemplos que podríamos o que se podrían multiplicar, permítanme, se me borró algo acá. Eh, Estos ejemplos que podrían multiplicarse hasta la saciedad son impensables si la obra ha sido escrita por la misma persona, ¿sí? Todos esos escritos nos hacen pensar o le hacen pensar o dan el argumento de que tal vez no haya sido un solo el escritor, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Antes que sigamos avanzando, si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer. Vamos tomando, vamos llevando la línea un poquito. ¿Sí? Bueno, después vamos a ver las tradiciones duplicadas y triplicadas. ¿Sí? Dos relatos en la creación. ¿Sí? Argumentos contra la teoría tradicional. ¿Por qué? Porque hay dos relatos, como le dije, se cree que un solo escritor no va a escribir dos relatos y encima de formas diferentes, ¿sí? Después se van a dar las dos descendencias de Adán, que justamente hablábamos en Génesis 4 y 5. También dos relatos del diluvio mezclados ahí un poquito en Génesis 6 al 9. Ahí vamos a ver también eso, que también eso pone como en duda, ¿sí? Y también tres veces vamos a ver las tres veces la esposa en peligro, la esposa de Abraham, ¿sí? Vuelve a narrar como lo mismo. Y los dos pactos de Dios con Abraham también, esos son evidencias que se van duplicando y triplicando algunos escritos. Hay dos relatos de la vocación de Moisés también. También dos promulgaciones del Decálogo, sería de los mandamientos en Éxodo y en Deuteronomio, y ley sobre los esclavos también se van a duplicar. Sí, leyes sobre el homicidio también vamos a encontrar, que son cosas que van a ir hablando diferente
una de la otra. Y también vamos a tener las tradiciones distintas e incluso opuestas, que sería esa de Génesis 1. Vuelvo a tomar ahí, ¿sí? Donde Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Y en Génesis 2 eh, vemos, hay otra clase de narración, ¿sí? Entonces son tradiciones distintas e incluso podríamos decir opuestas, ¿sí? ¿Cómo, cómo se dan esas cosas? En Génesis también se ordena a Noé eh, introducir en el arca una pareja de cada viviente y en el capítulo 7, ¿sí? Se trata de 7 parejas de animales puros y una de impuros. Hay como una controversia ahí. Génesis 6 narra o dice que Noé ponga en el arca una pareja de cada ser viviente y en Génesis 7 vamos a ver que se le da el orden de que ponga 7 parejas de animales puros y una sola de impuros. Es como que se contradice un poco ahí eso, ¿no? En Génesis 7, 6 también tiene lugar el diluvio y Noé entra en el arca, ¿sí? En Génesis 7, 10 dice que el diluvio ocurrió una semana más tarde, ¿sí? Y en el 7:11 vuelve a hablarse de los comienzos del diluvio y en el 7:13 de la entrada de Noé nuevamente, ¿sí? Hay muchas cosas opuestas, diríamos, o diferentes ahí. Y también vamos a encontrar en Génesis 37:28, los madianitas sacan a José del pozo, donde lo habían metido sus hermanos, y lo venden a los ismaelitas. Y esto lo llevan a Egipto. ¿Sí? En Génesis 37:36, son los madianitas quienes lo venden en Egipto a Potifar. Y en el 39:1 Potifar lo compra a los ismaelitas. ¿Sí? Entonces hay como ciertas contradicciones en algunos escritos ahí. También vamos a ver, se dice que la tienda de reunión estaba dentro del campamento, sí, fuera del campamento, perdón, y números que los israelitas debían acampar en torno a ella. Sí, eso daba a entender de que, bueno, la tienda estaba en medio de ellos, ¿sí? Y también vamos a encontrar que se habla del maná como un milagro divino en Éxodo 16, el 14 al 35, y en número como un fenómeno natural, ¿sí? Eh, También vamos a ver en el libro de Números, se dice que la nube guiaba a los israelitas por el desierto y en el mismo libro de Números 10:31 Moisés no cuenta con esa ayuda y pide a eh, Jobab que lo acompañe, ¿sí? Y también vamos a ver en número 10:33, quien guía al pueblo es el arca. 3 tradiciones distintas en poco más, diríamos, de una sola página del escrito, ¿sí? Y también la duración de la fiesta de las chozas, que es de 7 días, según Deuteronomio, pero bueno, también en Levítico vemos que es de 8 días, ¿sí? Levítico registra eso. Y en el caso de homicidio no intencionado, el lugar de asilo es el altar, según Éxodo 21, y en Deuteronomio y Números no se menciona el altar, sino que se especifica unas ciudades de refugio para el culpable, ¿sí? Así que vamos a ver eso. Y también vamos a ver en Génesis, ¿sí? 12 y 13 se dice en qué tiempo, en aquel tiempo habitaba allí los cananeos,
¿sí? Y el autor supone que quienes habitaban ahora la tierra son los israelitas. La afirmación carece de sentido en los tiempos de Moisés, diríamos, ¿no? Porque recuerden que Moisés se quedó, ¿ustedes saben en qué libro quedó Moisés? Moisés se quedó en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Ahí se quedó. Moisés no entró a la tierra prometida, sino que se quedó ahí. Y bueno, acá está hablando ya ahora de que en aquel tiempo habían o vivían los cananeos, y eso no era el tiempo de Moisés. Y así varias otras cosas que se van mencionando, ¿sí? Se mencionan los filisteos, ¿sí? Que ocuparon el territorio después de la muerte de Moisés, recién ahí. Y también se habla de los reyes edomitas que existieron antes de que los israelitas tuvieron rey o tuvieran rey. Quien escribe esta frase conoce la existencia, ¿sí? De monarcas en Israel, cosas que solo ocurrió siglos después de la muerte de lo que era el patriarca de Moisés, sería, ¿sí? Así que van a haber también diferencias de vocabulario en algunos textos. En algunos textos vamos a encontrar que se va a dar a Dios el nombre, diríamos genérico de Elohim, ¿sí? Y en otros su nombre concreto será Yahvé. Esta distinción que al esa distinción es muy, muy grande que se hace en el escrito, ¿sí? Que al profano puede parecer interesante, intrascendente, ¿sí? Fue la que permitió el análisis inicial de las fuentes del Pentateuco. Y también al monte donde Dios se revela se lo llama en unos casos Sinaí y en otros Horeb, ¿sí? El monte Sinaí o el monte Horeb. Y también el suegro de Moisés, que se le llama Rachel, y en otro le dicen Jetro, ¿sí? En otro texto. Así que vamos a ver también diferencias de estilo, ¿sí? El libro de Deuteronomio se va a caracterizar eh, por la oratoria, el retórico y ampuloso típico de ciertas normas de predicación o exhortación. Y también ciertas partes del Pentateuco poseen un estilo preciso y seco, con frases que se repiten eh, machacadamente, serían como en el primer relato de la creación. Y otras secciones representan un estilo narrativo ágil y vivaz, ¿sí? Analizan la psicología de los personajes, hablan de Dios como si fuese un hombre que se pasea por la tarde, come, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en ese punto podríamos objetarse que el mismo autor puede usar estilos muy distintos según la circunstancia y la materia que trata. Es cierto, pero la cuestión es más complicada en el Pentateuco. El estilo varía notablemente, incluso cuando se habla de los mismos episodios. Hay mucha variación de todo eso, ¿sí? Todos estos argumentos que ponen a multiplicarse han creado la profunda convicción de que el Pentateuco no pudo ser escrito por un solo autor, ¿sí? Por Moisés. Se advierte un proceso de formación muy largo y complejo que hasta el día de hoy no ha sido suficientemente clarificado. Lo más probable es que nunca lo conozcamos tal vez con seguridad, pero es interesante tener una idea sumaria de las hipótesis
que se han formado sobre ese tema, ¿sí? Así que vamos a quedar hoy por acá. Lo más importante es que nosotros tengamos siempre presente eso, hermanos, ¿sí? Siempre presente eso, de que si es Moisés o no el escritor del 100%, nosotros seguimos creyendo que es palabra de Dios, ¿sí? Palabra de Dios para nosotros tiene la misma validez, ¿sí? Son algunos argumentos y que me gustaría que ustedes puedan volver a leer un poquito la lectura que yo le di referido a eso y que puedan buscar los textos que ahí menciona y puedan leer y puedan sacar su conclusión, ¿sí? Nunca tenemos que dudar de eso. Sea quien sea el escritor, nosotros seguimos creyendo que el texto sagrado fue escrito o está ahí con la inspiración divina de Dios, ¿sí? Así como el Pentateuco, todos los otros libros seguimos creyendo que es palabra de Dios, indiferentemente de quién los haya escrito. Algunos por ahí tenemos con más facilidad el saber quién es el escritor, otros, bueno, se da ese proceso de duda, se da ese proceso de poner al libro bajo la lupa y, bueno, tratar de descifrar lo más cercano posible, pero creo que no se va a llegar a una seguridad al 100%, ¿no? No se va a llegar a eso, pero bueno, para nosotros lo más importante es de que Dios dejó esa palabra y esa es palabra de Dios, ¿sí? ¿Alguna pregunta de ustedes que me quieran hacer? Bueno, creo que entendieron todo, ¿sí, hermana Mariela? Ah, está perfecto. Bueno, me alegra. Así que bueno, ese material va a estar en la plataforma, así que lo pueden volver a revisar, a leer con tiempo, busquen los textos bíblicos, analícenlos, ¿sí? Y comparen un poquito con la lectura que tienen. Así que bueno, les deseo un bendecido resto de jornada a cada uno de ustedes. Y bueno, los que nos van a estar mirando también en el momento, en la clase grabada, que puedan disfrutar y bueno, que puedan tener una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? El Señor los bendiga, hermanos.